Y ahí estaba ella. Miyabi. La nieve caía ligeramente y las luces níans bañaban la ciudad, manteniendo un toque místico y reluciente a su rostro. Miyabi, yo. Las palabras se atoraron en mi garganta al compás de su cálido mirar. ¿Sí? Preguntó con voz suave. Sus ojos buscaban una respuesta en mi mirada y sin embargo yo me había hundido en la luz rosada impregnada en su sonrisa. Yo quiero. Bip, bip, bip. Me levanté, aturdido por el rugido digital y frotándome la cara con una pizca de decepción. Cruel. Apagué la alarma y me puse de pie para comenzar a vestirme e ir al trabajo. El quinto en este mes, ¿qué me pasa? Pregunté al aire, cambiándome el pantalón de pijama por uno de mezclilla. Trabajar en invierno es lo peor de todo. Odio estos sueños. Suspiré, me recuerdan lo triste y monótona que es mi vida. Salí del cuarto y me dirigí a la pequeña cocina de mi departamento. En el lavavajillas solo habían trastes sucios y al abrir el refrigerador me encontré solo con el frío que desprendía. Por un momento dudé si era momento de cambiar mi estilo de vida. Cerré la puerta del refrigerador y tomé mi suéter colgado en el pomo de la puerta y salí del departamento. Afuera las calles estaban cubiertas por una capa de nieve, casi vacías por la hora. Es un día como cualquier otro. Suspiré, comenzando mi camino hacia mi cafetería. Caminar solo es lo más aburrido del mundo. Escupí, aún molesto por mis ilusiones. La caminata se sintió interminable a pesar de que llegué en cuestión de minutos. Saqué las llaves del bolsillo y abrí el local. La campanilla resonó con soledad, recibiéndome junto al frío silencioso. Esa campana era especial para mi abuela y cada vez que su tintineo me saludaba los recuerdos comenzaban a fluir. Su dedicación, su sonrisa, lo viva que se sentía la cafetería y sus clases de repostería que nunca pude concluir. Te extraño, abuelita. Después de unos minutos silenciosos extrañando aquellos tiempos decidí iniciar con la jornada establecida. Me dirigí al mostrador y encendí las luces y el pequeño letrero exterior, después abrí el pequeño cuarto de limpieza y saqué una escoba. Limpié cada rincón y con un trapo sacudí las pocas mesas del lugar. ¡Qué tranquilidad! Al terminar regresé al mostrador y esperé a que apareciese el primer cliente. Pasó un minuto, luego 2 y finalmente 10. Entonces la campanilla volvió a sonar por segunda vez. Era el señor Furui, uno de los clientes frecuentes que mi abuela había enganchado al local, uno de sus amigos. Buenos días, jovencito. Me alegra ver cómo mantiene en pie este viejo negocio. Sonrió, acercándose al mostrador. Le regresé la sonrisa y luego respondí. Claro. Mi abuela me enseñó a ser obstinado, no hay nada que pueda derrumbar esta cafetería. Tu abuela tenía razón en dejarte este lugar, tomó asiento en la barra y luego miró el menú. Su sonrisa vaciló un poco antes de pedir algo. ¿Café de la casa, cierto? Él sonrió y luego asintió, recuperando su sonrisa. No muchos manejan un café tradicional con ese sabor melancólico. Lo sé, este café me sale natural, tal vez sea por la soledad. Bromeé, dirigiéndome a la barra trasera para preparar la bebida. No parece que haya gracia en tus palabras, sentí su mirada en la espalda, como si tratara de leerme. ¿Estás seguro de que la cafetería no es tu único círculo social? El nerviosismo comenzó a recorrer mi piel, temiendo que mi vida cotidiana afectara la imagen de la cafetería, así que me obligué a mentir. Claro que no. Yo. De hecho tengo una novia. Exclamé sin pensarlo. Hubo un segundo de silencio hasta que me di cuenta de lo dicho. ¿En qué estaba pensando? Furui también parecía genuinamente impresionado y cuando estaba por hablar. Tin. Otro cliente habitual había entrado, la señorita Atara. Una mujer trabajadora que viene a disfrutar antes de la rutina, además de ser compañera de ajedrez de Furui. Vaya, se acercó a la barra y se sentó al lado de su compañero. Así que el señorito de la cafetería tiene novia. Decidí ignorarlos mientras terminaba de preparar la taza, aunque mis manos temblaban y mis ojos miraban de un punto a otro.
Si me veían así de nervioso sería el fin. Vamos a Tachan, no lo molestes, es usual a su edad, volví a sentir su mirada en mi espalda. Apuesto a que es hermosa. Casi me atraganto con mi saliva por la insinuación, preguntándome cómo es que saldría de este lío. Exhalé y traté de tranquilizarme antes de llevar el café a la barrita. Sí, me gustaría conocerla, Nasi, dijo Atara con un tono pícaro. Yo también quisiera. Respondí mentalmente, moviéndome hacia ellos con movimientos robóticos. Coloqué la taza frente al señor Furui y luego miré a la señorita sentada a su lado. Tal vez algún día la invite a la cafetería. Respondí, fingiendo seriedad. Atara pareció pensar un poco sus palabras, como si buscara alguna broma, luego pareció rendirse. Espero que ese día sea pronto, dijo, bajando la mirada al menú. Dame un café frío para llevar, me gustaría quedarme un rato más, pero mi jefe me quiere temprano en la oficina. Asentí en respuesta, era bueno para mí y podría respirar mejor. Regresé atrás y después de unos minutos entregué el café frío y me despedí de Atara, para entonces el señor Furui ya se estaba levantando también. Gracias por el café, era realmente delicioso, deslizó la taza hasta que llegó a mi mano. Sin embargo, yo también me debo retirar para hacer el mandado. Pagó y tras una pequeña charla más, se marchó. Limpié la barra y luego más clientes comenzaron a llegar. Algunas caras conocidas como el guardia de seguridad Tazika, el barbero Style, entre otros, y otras caras nuevas, como alumnos o trabajadores. Amó este trabajo. Susurré mientras preparaba un espresso. Conocer personas, saber cómo se encuentran o simplemente algo cotidiano en su vida me llenaba de energía, me hacía sentir menos solo. Seguí atendiendo durante todo el día hasta que el primer atisbo de oscuridad llegó. Esperé a que los asientos se vaciaran y entonces cerré la puerta principal, después me puse a limpiar y finalmente saqué unos cuencos con agua y croquetas para los animales callejeros. ¡Qué buen día!, repetí mientras daba las últimas lustradas a las mesas. Aunque, ¿ahora qué haré con eso? Un ruido repentino en el pasillo trasero me sacó de mi burbuja, dejé el trapo en la mesa y me acerqué a la puerta trasera. No será un borracho. ¿O sí? Tomé la escoba y luego abrí con cuidado. No había nada más que los cuencos volcados y las croquetas esparcidas en el charco de agua. Estos animales y sus juegos repentinos. Bromeé, como si eso me liberara de mi tensión. Recogí los desperdicios y luego me giré hacia la puerta. Fue entonces cuando los cuencos cayeron de mis brazos y mis piernas retrocedieron hasta que mi espalda chocó con la pared. ¡Ah! Grité, asustado. Frente a mí, una silueta femenina se alzaba hacia mi dirección. La luz de la puerta apenas dejaba vislumbrar su cuerpo, pero algo no cuadraba. No era una simple mujer. Tenía orejas. No puede ser, susurré con emoción y a la vez terror. Eres una cosplayer de Miyabi. No hubo respuesta, solo un silencio que me paralizaba aún más. Ella se acercó a mí y en un intento de protegerme alcé la escoba a mis costados. ¿Estás bien? Perdón por asustarte. Sus palabras me aturdieron, aunque la escoba seguía temblando bajo mi mano. Aquella mujer acercó su mano hacia mí para que pudiese verificar que ella estaba desarmada. Solo entonces me tranquilicé. Si estoy bien, solo que no es usual que una mujer aparezca en un callejón nocturno. Bajé la escoba pero seguía inmóvil. ¿Qué es cosplayer?, preguntó, parecía confundida. ¿Está actuando? Le seguiré el juego. Jajaja, siempre tan metida en tus entrenamientos que olvidas enterarte sobre cómo nos entretenemos en la actualidad. Respondí, pero el ambiente se tensó de inmediato. ¿Cómo sabes eso?, interrogó con precaución. ¿Saber qué? Sobre mis entrenamientos. ¿De verdad está actuando? Mejor paremos de jugar a esto, no me está gustando. ¿Jugar? Su tono se volvió amenazante, tanto que me obligó a retroceder nuevamente. Dime, ¿tienes algo que ver con esto que me está ocurriendo? Sé, señorita, no tengo ni idea de lo que se refiere, respondí, la escoba en mi mano temblaba como si mi cuerpo me gritara que me defendiera.
La mano de la mujer descendió a su cadera y luego pareció tomar algo. Entonces un desliz metálico resonó desde lo que tomaba. Espera. Acabas de desenvainar algo. Mi cuerpo tembló con más fuerza. Mi cabeza gritaba que escapara. Responde, no hay necesidad de que esto empeore. Lo siento, lo siento. Mis lágrimas amenazaban con salir. No entiendo nada. Yo no hice nada. Ya veo, perdón por volverte a asustar. Contestó con indiferencia, como si en realidad no le importara que casi me hacía llorar. Caí al suelo de rodillas, mis manos temblaban al igual que mi respiración. Mi pecho palpitaba con horror. La mujer volvió a extenderme la mano, pero no me atreví a tomarla. Puedo levantarme por mí mismo, gracias. Soy ridículo. De acuerdo. Miré al suelo mientras me calmaba y cuando me levanté ella ya se había retirado. Me metí a mi cafetería aún temblando, cerré la puerta trasera y luego me senté en una silla. Parece que a la vida le encanta estropear todo. Para olvidarme de esto seguí con la limpieza nocturna, sacudiendo mesas y tazas. Aunque sabía que no sería fácil de olvidarme de esto. Fue demasiado extraño, debería reportarlo a la policía. Cuando terminé la limpieza nocturna me asomé a la ventana, afuera estaba mucho más oscuro y la nieve comenzaba a caer con más frecuencia. Apagué el letrero, la luz de la barra y por último la luz de las mesas. Luego salí y miré el local en silencio antes de cerrar. No sabía por qué, pero presenciar esa oscuridad me incomodó más de lo que debería. Con un último vistazo cerré la puerta y me marché hacia mi departamento con las manos en los bolsillos. Sin duda esta jornada había sido diferente al resto. Y probablemente lo seguiría siendo. No tardé mucho en llegar a mi habitación. Al recostarme en la cama todo lo ocurrido regresó a mí, aquella mujer extraña, sus orejas, sus ojos rojos, su amenaza y su katana. ¿Realmente era Osimi Miyabi? No. Imposible. Ella no amenazaría a alguien. ¿O sí? Giré la cabeza hasta mirar a la pared del dormitorio. Había perdido el sueño, lo ocurrido me lo había arrebatado. ¿Y si volvía? La pregunta se grabó en mi cabeza, como un susurro que se negaba a abandonarme. Traté de bromear sobre lo ocurrido, pero fue imposible. No podía calmarme, aunque hiciera chistes de mi situación. Al final, las dudas se convirtieron en silencio y el silencio en sueño. Solo hay que ignorarlo y todo estará bien, susurré, cerrando los ojos lentamente. ¿Pero era realmente cierto? Bip, bip, bip. Golpeé al reloj sobre la mesita y me tallé los ojos con cansancio. Al incorporarme miré el calendario sobre la puerta del cuarto. Hoy era sábado. Me estiré y me metí a la ducha y me vestí. Hoy abriré tarde, agarré las llaves del departamento y me coloqué el suéter. Así que iré a hacer las compras. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento se coló y de un puertazo la cerró. No puede ser, murmuré con fastidio. Volví a abrir, solo que esta vez sujeté la puerta. Afuera había una tormenta mucho peor que la de ayer. Pensé en rendirme y cuando me proponía a cerrar la puerta, mi estómago rugió, insatisfecho por el ayuno de ayer. Debería de pensar más en las consecuencias. Sin más opciones agarré el paraguas y salí del edificio con dirección hacia la tienda de conveniencia. Caminé por la calle nevada, evitando a los transeúntes madrugadores. El cielo estaba tan gris que solo podía pensar en quedarme en casa durante toda una semana. Al llegar y abrir la puerta, un timbre digital me recibió. Más melancólico que la campanilla de mi cafetería, más aburrido que nada. Dentro no había gente, solo el humo de un cigarrillo y un dependiente con ojeras en el rostro. Buenos días, saludé. ¿Mal día para trabajar, no? El dependiente frunció el ceño en una sonrisa y respondió en seco. No hay día que sea bueno. Tiene razón. Respondí con una sonrisa cansada. Después de haberlo saludado me adentré a uno de los tantos pasillos, mirando los paquetes coloridos y los precios como cocodrilos. Unas sopas instantáneas con cebollín y carne me vendrán bien. La despensa podría esperar hasta mañana.
Tomé 2 sopas tonkotsu con ajo y me dirigí a los refrigeradores para agarrar unas bolsas de tocino y un poco de cebollín fresco. Pensé en comprar huevos. Asentí y caminé hacia ellos, tomé 3 y luego hice cuentas. 50 gramos de cebollín son 70 yenes, 3 huevos por 120 yenes y la carne 250 yenes. Está bien, llevaré los snacks y alguna bebida. Al dirigirme hacia los pasillos de snacks el timbre volvió a darle la bienvenida a alguien, pero decidí no darle importancia. Era más importante saber si llevaría algo dulce o salado. Mientras elegía una silueta se acercó a mí. Vaya, pero si eres tú. La voz me dejó helado y con un grado de inquietud recorriendo mi sangre. No. No tú. Alcé la mirada lentamente, los snacks en mis manos palpitaban al ritmo de mi corazón. Lo primero que vi fue lo primero que me hizo querer huir, 2 grandes orejas casi biológicas. Luego llegué a una chaqueta delgada y azul que cubría a una camiseta blanca, el atuendo completado por un extraño protector que cubría todo su brazo derecho. Esa chica cosplayer. Ella miró las cosas que llevaba en los brazos y luego mis ojos. Déjame comprarlo por ti para compensar lo de ayer. No sabía si gritar, correr o aceptar, pero algo era claro, tenía miedo. Antes de que pudiera contestar, mis ojos bajaron a la katana en su cintura. ¿Cómo era posible que pudiera llevarla? Tragué saliva y regresé a sus ojos. Mi mirada no era tan firme como la suya. No te preocupes, puedo pagarlo por mi cuenta. De acuerdo. Asintió y luego caminó hacia uno de los pasillos. Decidí irme antes de que sucediera algo parecido a lo de ayer. Me acerqué a la caja y coloqué mis cosas sobre el mostrador. El dependiente las tomó y las marcó con el escáner. ¿Viste a esa chica? Preguntó y yo asentí. No entiendo a la juventud de hoy, pero su vestimenta es, bueno, ¿por qué lleva orejas? ¿Estos jóvenes de hoy en día no? Respondí, evadiendo la pregunta. ¿Cómo es que puede llevar una katana? Murmuró el dependiente. Yo también quisiera saberlo. Saqué la cartera y pagué, me regresó el cambio y antes de marcharme él me preguntó si necesitaba una bolsa. Lo pensé por un instante y acepté. Al comprarlas, guardé todo y justo cuando me dirigía a la puerta la cosplayera apareció frente al mostrador. Escuché las cosas pasando por el escáner y al escuchar el precio de su compra me pregunté por qué seguía aquí. No era de mi importancia. Salí y cuando me disponía a irme al departamento alguien tomó mi hombro, deteniéndome. Era el dependiente de la tienda. ¿Pasa algo? Necesito tu ayuda, esa jovencita es rara. Me quedé en silencio por unos segundos. ¿Qué ocurre? Volví a preguntar. Quiso pagar con algo que no eran yenes ni nada que haya visto antes. Sus palabras me sorprendieron un poco mientras me imaginaba lo que aquellas monedas podían ser. Insiste en que no conoce los yenes y que siempre ha pagado con esas monedas, me miró con súplica. Por favor, ayúdame. Quería irme, decir que no era mi problema, pero al final terminé aceptando. Bien, vamos adentro. Dije, dudando de mi elección. Regresamos a la tienda con miedo de que esto escalara a niveles peligrosos. Ella estaba ahí, parada tras el mostrador y con mirada seria, casi como si estuviera a mitad de una reunión política. En la barra había un melón y una lata de té verde sin azúcar. Mi rostro se ensombreció. ¿Cómo iba a pagar un melón? Me acerqué con cuidado y el dependiente regresó a su lugar. Saqué la cartera y tembloroso miré el billete de 5,000 yenes. No es necesario que pagues, no llevaré nada. Dijo sin dejar lugar a debates. No, déjame pagarlo, te encanta el melón, ¿no? Tragué saliva. Considéralo como un regalo de tu fan. Reflexioné mis palabras. Siquiera era mi Yavi. Ella dudó por un momento y tras unos segundos se quedó mirándome, como si esperara algo de mí. Al mirarla entendí que había aceptado, por lo que pagué sus cosas. Tomé el cambio y le entregué las compras. Gracias. Agradeció con simpleza, pero una de sus orejas se había movido sutilmente al tomar el melón.
Asentí con la cabeza y me dispuse a salir de la tienda sin ganas de hablar con alguien más por hoy. Sé ahorrar, pero el mundo siempre busca que lo gaste todo. Caminé hacia la cafetería, evitando el departamento, pues podría almorzar y después abrir en ese mismo instante. La calle estaba un poco más transitada y la nieve seguía cayendo con avidez. Algunos ya abrían sus puestos y otros dejaban a sus niños salir con la nieve. Era un sábado como cualquier otro, pero para mí era el segundo día más extraño de mi vida. Seguí en silencio hasta llegar. Al entrar encendí solo la luz del mostrador y conecté la tetera eléctrica, luego me dirigí a la pequeña cocina que casi siempre evitaba. Miré la estufa de gas y luego en cambiarla por una eléctrica, luego recordé que casi no la usaba y decidí dejarla así. La encendí a llama baja y coloqué un sartén junto a 2 tocinos. Limpié el cebollín y lo rebané en trozos pequeños. Luego de unos minutos estaba comiendo una deliciosa sopa instantánea, hasta que recordé los huevos abandonados en la barra. ¿Cómo pude olvidarlo?, me pregunté, bebiendo caldo de los fideos. Cuando terminé de comer, lavé las vajillas y proseguí con la limpieza del local. Aún faltaba para abrir, pero cuidar este lugar me hacía olvidar el mundo exterior. Y cuando sacudía la nieve de afuera volví a encontrarme con ella. Parecía caminar hacia mi cafetería. ¿Por qué a mí? Aproveché su lejanía para esconderme en la cafetería, apagué las luces y miré el reloj, todavía tenía tiempo. Creí estar a salvo, luego recordé al señor Furui e imaginé el peor escenario y entonces hablar con ella ya no parecía ser la peor opción. Porque tanto como encontrarme con ella o dejarla esperando eran malas opciones. ¿Qué hago?, me pregunté con frustración. ¿Le abro? ¿Busca trabajo? ¿Quiere matarme? Toc, toc. Los golpes en la puerta me regresaron a la realidad. Ella estaba afuera y yo adentro temiendo por mi vida. Toc, toc. El toque se volvió más insistente y yo seguía inmóvil sin saber qué hacer. Sé que estás adentro, encendiste la luz del letrero. Habló, su voz era neutral, no parecía enojada, pero tampoco interesada. Y mierda. Sin ninguna esperanza más de sobrevivir me acerqué a la puerta y abrí. Ahí estaba ella y el letrero. Y ese letrero estaba apagado. Sabía que estabas aquí. Hola señorita, lamento decirle que aún no abrimos. Por favor. Vete. No vengo a ordenar. Vengo a hablar. Entró sin pedir permiso, su presencia era tan dominante que no podía ni hablar. Retrocedí un poco. Siento que fui malagradecida con lo del melón. Oh, no importa, no siempre se está de humor, ¿verdad? Pregunté, forzando una sonrisa. No, yo me sentía bien. Retrocedí un poco más, como si hubiese recibido un golpe. Todavía que gaste mi dinero en ti. Quiero compensarlo, pero mis monedas no parecen tener valor. De sus bolsillos sacó un denique. De esos había de sobra en la computadora. Así que podría trabajar un turno. No necesitarás pagarme. La miré con más profesionalidad, aunque también sorprendido por la sugerencia. No es necesario, puedo mantener esta cafetería por mí mismo. La cosplayer miró detenidamente el lugar. Es verdad, está impecable. Volvió a mirarme fijamente, como si me empujara a obedecerla. Pero no me voy a marchar, quiero ayudar. En ese momento solo sentía frustración contenida. De acuerdo, pero solo por hoy. Deseé que no llegara ningún cliente habitual, en especial Furui y Atara, después de todo mi promesa seguía ahí, al menos para ellos. Me arrastré al mostrador, suplicándole al cielo que me tuviera piedad al menos por hoy. ¿Qué estaba haciendo?, me pregunté, lustrando la mesa por milésima vez mientras observaba a la chica de orejas de zorro y una katana imponente. Quería pedirle que guardara su arma en la cocina, pero también me aterraba que dicha petición le molestara. Fue entonces cuando ella notó mis ojos sobre ella. ¿Pasa algo conmigo?, preguntó, observándome fijamente. Tu mirada no se ha apartado de mí desde que limpias esa mesa. Su voz congeló mi garganta, tal vez por su tono o solo por su mirada incómoda e intimidante. Sacudí mi cabeza, buscando las palabras adecuadas para la petición.
Me aclaré la garganta, nervioso. Tu espada. ¿Podrías dejarla en la cocina? Respondí, señalando la habitación. Sus ojos bajaron a la funda de la katana, sus orejas temblaron un poco al imaginarse lejos de su arma. Si no lo hago, ¿afectará mi rendimiento?, cuestionó. Incluso podrían demandarme. Asentí la cabeza torpemente. Resopló, y aunque no parecía segura de ello, desprendió el arma de su cintura y la dejó en la habitación señalada con antelación. Al regresar me preguntó si el lugar era seguro y yo asentí, afirmando que por estos rincones de la ciudad la delincuencia no era tan común y aunque pareció creerme, sus orejas aún temblaban con incertidumbre. ¿Ya no sería mortal molestarla, cierto? Sin atreverme a responder aquella pregunta me senté detrás del mostrador y saqué un trapo para limpiar las tazas. Mientras lo hacía, la chica comenzó con la limpieza del local. ¿Necesitas ayuda?, pregunté al terminar con mis tareas en el mostrador, pero ella ya había arrasado con cualquier rastro de polvo. Mi boca casi cayó al suelo al darme cuenta. Debía de admitir que su ayuda era más que eficiente, incluso concluí que extrañaría su impresionante velocidad y dedicación. Me levanté de mi asiento y me dirigí a la puerta, dejando aquellos pensamientos atrás. La apertura estaba cerca. Antes de tomar el pomo me detuve a pensar por un momento. ¿Ella sabe cómo tratar a un cliente, o debería de enseñarle? Oye. Sí. ¿Sabes tratar a los clientes? La pregunta pareció aturdirla un poco, como si le hubiese confesado un secreto enorme. Aquí. ¿Es diferente? Su pregunta me dejó igual de atónito que ella. ¿A qué se refería con diferente? ¿Ya has trabajado en una cafetería? Si la respuesta es sí, supongo que no tiene nada de diferente, la miré por unos segundos más. Pero si tu experiencia se basa en restaurantes, hoteles u otros lugares, entonces sí es un poco diferente. Su aturdimiento creció aún más, sin siquiera atreverse a soltar una sola palabra. Tampoco quería extender la conversación, por lo que dije lo primero que se me ocurrió. Si necesitas ayuda con un cliente, solo dímelo. Vale. Me pasan tantas cosas raras, murmuré, derrotado. Los primeros clientes no tardaron mucho en llegar. Algunos parecían intrigados por la nueva empleada y otros estaban tan concentrados en sus asuntos que no se detenían a leer el ambiente. Ella los atendió a pesar de las miradas, su voz ya no era tan fría y distante, era mucho más suave y tolerante. Era extrañamente eficaz, además de que algunos clientes estaban tan cautivados que incluso me preguntaron sobre ella. Yo respondí con una verdad a medias, ella solo trabajaba para devolverme un favor. Algunos se decepcionaron por la respuesta y otros tantos me recomendaron reclutarla de forma oficial. Y si no fuera por lo intimidante que era, tal vez ya lo habría hecho. Con un pequeño resoplido regresé a las cafeteras para preparar un frappé, cuando accidentalmente escuché una pequeña charla entre la chica y alguien que se me hacía reconocido. ¿A quién tenemos aquí? Una linda jovencita trabajando en este viejo local, qué interesante. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Es un acosador? Hubo una risa antes de que aquel pudiera responder. Claro que no, soy un viejo amigo de tu jefe, soy como su tutor. Ya veo. ¿Eres su maestro de artes marciales? Jeje, no, no lo soy, él es muy flojo para practicar alguno. Las piezas del rompecabezas se unieron automáticamente, la chica estaba hablando con el señor Furui. Dios de las escenas cliché. ¿Por qué a mí? Con el rabillo del ojo los visualicé llegando al mostrador y aunque estaba de espaldas, ya podía sentir la tensión creciendo sobre mis músculos. Tenía que actuar con normalidad y tal vez no habría malentendidos. Entregué el frappé y me acerqué a ellos, saludando. Furui. ¿Cómo estás? Día perfecto para un buen café, ¿no? Él sonrió, aunque estaba un poco confundido por mi actitud. Estás un poco extraño, sonrió, más feliz que nunca. Me tensé ante su insinuación y la chica pareció leerme con un solo vistazo. Bueno, con una ayudadita extra pude descansar más de lo que hago. Eso es lo extraño, nunca aceptas ayuda externa. Fruncí el ceño.
Siempre hay casos especiales, ¿no? Tosió un poco, tal vez para cambiar de tema. Solo venía de visita, pero al ver que la cafetería está mucho más animada se me ha antojado algo. Yo también lo noté, respondí, satisfecho por el cambio de tema. ¿Y qué pedirás? ¿Qué tal uno de esos bollos horneados que tanto te gustaban hacer? Mi corazón dio un vuelco. Es cierto que me gustaba hacerlos, pero desde que se fue no he vuelto a tocar un horno, y tampoco pienso hacerlo. Negué con la cabeza, respondiendo a Furui. Los retiré del menú hace tiempo, ¿recuerdas? Él frunció el ceño. Aún temes, ¿verdad? Bajé la mirada mientras sentía los ojos de la chica fijos en mí. ¿No puedo aún? Negó con la cabeza y me dio una suave palmada. No te fuerces, chico, sonrió. La fuerza siempre llega de formas inesperadas en tiempos imprevistos. Suspiré. Tal vez. Bueno, me conformaré con uno de la casa. Asentí, dando vuelta para preparar el café con la misma receta que mi abuela había perfeccionado y manteniendo la misma dedicación que ella le daba. Aquella bebida no era mi sabor ni mucho menos los frutos de mi experiencia, era una simple nota seguida al pie de la letra que había memorizado por completo. Al llevar la taza, el vapor subió por mi rostro como una caricia reconfortante. Aquí tiene su café, disfrútelo. Él tomó la taza y agradeció para después marcharse a una de las mesas disponibles del lugar. Fue entonces cuando la chica finalmente habló. Él parece cuidarte más de lo que dice. Mis ojos se deslizaron a los de ella, sus palabras aterrizando en mi pecho. Sí. Lo miré de reojo. Tal vez tengas razón. Aquella sensación del vapor en mi rostro se quedó junto a mí aun cuando el atardecer le dio paso a la luna y con ella, el turno de cierre. Fue un buen día. Suspiré, cerrando la puerta. ¿Ya puedo tomar la katana? Aquella petición me tomó desprevenido, alborotándome un poco antes de volverme hacia ella. Claro. ¿Ya te marchas? Sí, solo te ayudaré con la limpieza. Gracias, pero puedes volver a casa. Sus orejas temblaron ante la respuesta y sus ojos buscaron el suelo. No. Quiero ayudar. Su actitud me confundió un poco, pero tampoco me atreví a cuestionarla. En medio del silencio ella comenzó con los deberes, limpiando con calma y dedicación, tanto así que me recordaba a la verdadera Miyabi, la poderosa Voidhunter que limpiaba enormes cavidades. Pero ella no era esa Miyabi, era Oshimi Miyabi, la Dusthunter que extermina la suciedad en segundos. La carcajada se escapó de mi boca ante mi propio chiste. ¿Soy graciosa?, preguntó sin mirarme. Las risas se sofocaron en ese mismo instante mientras contenía el aire en mis pulmones, preguntándome cómo lo había hecho, no era tan obvio, ¿verdad? Eso pensé. Exhalé el aire contenido y regresé a mis labores. Regresé entre comillas, porque sin darme cuenta, mis ojos se posaban en ella cada 2 por 3. Lo que sentía era tan raro como sus orejas, su katana, su aura, pero había algo que me hacía regresar a ella. Tal vez sus ojos rojos que brillaban como una gema de otro mundo, o tal vez el contraste de la luz en su rostro. Quise ignorarlo, pero no podía. Justo cuando me giraba para confrontarla, ella ya guardaba el trapeador y la escoba en su rincón. Ya terminé, gracias por dejarme ayudar. Ella se dirigió a la puerta y la abrió, entonces mi mano tembló, como si quisiera alcanzar su hombro. Ella también se detuvo por unos momentos, el aire corriendo a través de ella. ¿Qué? La puerta se cerró y ella desapareció en la oscuridad, dejándome a mí solo junto a mi mano sudorosa. ¿Quién eres tú? Cogí el trapo, comencé con el mantenimiento de una de las cafeteras. ¿Por qué me siento así? Porque por más que quisiera concentrarme los recuerdos siempre me distraían. La silueta de su espalda en la puerta y su cabello danzando al compás del viento. ¿En qué problema me he metido? Susurré antes de cerrar y desaparecer en la oscuridad. Ella estaba ahí, en la cafetería, limpiando como si no hubiera ocurrido nada. Y así era. Para ella yo no existía, y para mí no era más que un espejismo al otro lado del ventanal. Ella no era real. Era imposible.
Abrí los ojos lentamente, la habitación estaba oscura y el despertador desconectado, como yo. Quedé inerte sobre la cama con el silencio de aquel sueño impregnándose en mi cuerpo. Estoy confundido, no entiendo el vacío en mi pecho, pero tampoco quería comprenderlo. No ahora. Me estiré con calma, hoy era domingo, no iba a arruinar mi único día libre. Abrí la cortina y la luz gris se coló al cuarto, afuera seguía nevando y el viento parecía correr con fuerza. La despensa puede seguir esperando, dije, terminando los estiramientos. Por suerte aún quedaba una sopa, tocino, huevos y un poco de cebollín. Aparentemente aún era temprano, por lo que esperaba dejar eso para más tarde, por ahora podría pasarme el resto del día en la computadora. Salí a la pequeña sala y tomé el teclado y ratón que reposaban en el sillón, regresé a mi cuarto y los conecté a la computadora y la encendí. Lo primero que vi fue el fondo de mi Yavi en blanco y negro. Al ver la ilustración a color de sus ojos me sentí un poco incómodo, tal vez por la cosplayer, tal vez por otra razón que desconocía. Sin querer ver el fondo por más tiempo me dirigí a la barra de tareas y luego abrí el iniciador de Zenly Zone Zero. Los combates rápidos podrían desconectarme del mundo exterior. La pantalla de carga se abrió y con un clic el juego inició. Primero abrir el videoclub, luego la fortuna del día para después presenciar el pequeño espectáculo de la cafetería para recargar las pilas. Pero no importaba que tan difícil fuese la pelea, no podría concentrarme mientras tuviera a Miyavi como personaje. Frustrado por la sensación que me daba verla, cerré el juego y abandoné el escritorio. No la odio, pero recordar a aquella cosplayer me incomodaba. Me incomodaba saber tan poco de ella. ¿Quién era en verdad? Fui a la cocina, necesitaba hacer algo, comer era ese algo. Era lo único que podría distraerme por ahora. Enjuagué mis manos en el fregadero y luego puse agua a hervir. Usé la pequeña ventana como fuente de luz para cortar el cebollín y el tocino, cuando terminé de picarlos los llevé al sartén con un poco de aceite vegetal. Sí, cocinar era divertido, era relajante. Eché los fideos al agua hirviendo junto con sus sobres de aceite, especias y verduras y después un huevo, luego fijé un temporizador y en lo que transcurría el tiempo, salteaba el cebollín y la carne. Tachan. Presenté mi creación al aire, luego bufé. ¡Qué vida tan monótona y aburrida! Saqué los palillos del cajón de cubiertos y disfruté mi comida. Estaba cálida y sabía mucho mejor que la que había preparado en la cafetería. Di un sorbo al caldo, después comencé a comer más y más rápido hasta que la vasija quedó vacía. No lo disfruté. No tenía sentido. Me levanté de la pequeña mesa y regresé a mi cuarto para después echarme en la cama. No quedaba mucho por hacer. Solo responder a las preguntas que me había forzado a ignorar. ¿Quién es ella realmente? ¿Por qué me he topado con ella? ¿Qué es lo que quiere y por qué actúa tan extraño? Tampoco había muchas respuestas, pero sacarlas de su escondite se sentía mucho mejor que forzarlas a no salir. Haré la despensa. Dije en voz alta, volviéndome a levantar. Me abrigué, tomé el paraguas, mi cartera y las llaves y salí del departamento. Sí que hacía frío. Caminé por las calles desoladas mientras observaba a la nieve siendo arrastrada por el viento. Eran como dos niños que corrían hacia la diversión, el viento iba más adelante que la nieve, pero ella siempre lo seguía y él la esperaba un poco para después volver a adelantarse. Hasta la nieve tiene a alguien que lo espera. Bromeé, pero no me reí. Después de un rato llegué al mercado, dentro sí que había gente. Familias, parejas, amigos y personas solas como yo. Tomé una canasta y me adentré al primer pasillo que me topé. ¿Qué voy a comprar? Me pregunté, mirando los estantes llenos del mercado. Había olvidado hacer una lista, pero eso no me daba más libertad, me daba menos, pues mi presupuesto estaba acortado. Si tan solo no hubiera comprado ese melón. Pasé pasillo por pasillo y aún así no sabía qué comprar. Los precios parecían más caros y las cosas que agarraba me parecían insignificantes. Era lo que vivía cada semana, daba igual. Suspiré, si había algo que aprendí de mi abuela era siempre relajarme antes de pensar, aunque no podía mentir, era difícil. Lo primero es la higiene. Pero siempre funciona.
Caminé hacia diferentes pasillos hasta que la canasta tuviera un champú, algunos jabones y un desodorante. Después sigue una alimentación balanceada. Regresé a la frutería y tomé algunas verduras, después a los refrigeradores para tomar pescado, un poco de carne de cerdo, huevos y leche y al final regresé a los pasillos para agarrar arroz y algunos condimentos. No lo parece, pero mi abuela me había mostrado que llevaba una buena alimentación y estaba orgulloso de eso. Sin darme cuenta, mi estado de ánimo había estado mejorando, tal vez por lo divertido que era o por esa extraña adrenalina que sentía. Ya estaba por lo último cuando regresé a la frutería por las frutas que había olvidado tomar. Estaba haciendo cuentas cuando crucé por ahí. Melones. Ella no estaba ahí, pero cuando vi aquella fruta mi corazón latió con fuerza. No lo entendía, no sabía si era miedo o algo más, pero mi corazón seguía latiendo con rapidez. Aparte la mirada, mientras la verdad no llegara a mí, yo estaría seguro. Di media vuelta y abandoné la frutería, mejor ahorraría el dinero de las frutas para abonarlo a la renta del departamento. Miré una última vez al melón. Si lo ignoraba, yo estaría seguro. ¿Verdad? El cielo seguía nevando y desafortunadamente no podía cargar el paraguas. Mis dos manos se encontraban ocupadas con las bolsas de mandado. El departamento no estaba muy lejos, pero si no me apuraba me iba a enfermar. De todas las prohibiciones que tengo en esta vida, enfermarse está en el primer puesto. Si yo me ausento a la cafetería, ¿quién atenderá por mí? La cosplayera irrumpió en mi cabeza por un momento, pero eso solo me dejó más claro esto. No podía enfermarme bajo ninguna circunstancia. Corrí hacia el edificio, no me importaba el ardor en mi nariz ni las lágrimas en mis ojos, si no me enfermaba el sacrificio valdría la pena. Rebasé la tienda de conveniencia de ayer y mi cuerpo ganó un poco más de resistencia. Ya estaba cerca. Una calle más. Y lo logré. Salté con alegría, como si hubiera completado un maratón, luego recordé que estaba en la calle y la pena me invadió. Me metí al edificio y subí las escaleras con rapidez, abrí la puerta de mi habitación de departamento y entré victorioso. Lo logré, finalmente logré una buena despensa. Me eché en el sillón y luego me reí. ¿Estaba loco? Sí. ¿Disfrutaba el momento? También. Después de unas carcajadas más, mi cuerpo se tranquilizó y me levanté para guardar todo en su lugar. El refri estaba lleno y yo había sido responsable. Se sentía muy bien, me sentía tranquilo. Al menos una parte de mí, esa que no pensaba en aquella Miyabi. ¿Por qué me niego a olvidarla? La conozco desde el viernes y el sábado fue el único día en el cual nos acercamos apenas un poco, entonces ¿por qué? ¿Era la obsesión con aquel personaje ficticio? ¿O era algo que no entendía? Algo que se escondía en su rostro y en ese par de ojos escarlata. Quiero saberlo, yo. Yo quiero conocerla más. Los lunes son los días más productivos, pero más agotadores. Desde muy temprano ya me encontraba en la cafetería, limpiando la barra con la cabeza reposada en mi brazo derecho y limpiando con el izquierdo. Parecía un barista cansado y eso que acababa de abrir. Tin, tin. La campana sonó, pero no me animé a levantar la cabeza, esperaría a que el cliente llegara a la barra. Pasó un minuto y nadie había aparecido en el mostrador, lo que me pareció raro. ¿Y si era una persona con malas intenciones? Comencé a levantar la cabeza lentamente, la luz de la cafetería se coló a mis brazos cruzados y luego pude ver al frente mío. ¿Qué? La respiración se me cortó por un momento, luego la recuperé. Ella estaba ahí, barriendo con naturalidad. Volví a bajar la mirada, esperando que no me descubriese. ¿Por qué está aquí? Levanté la cabeza bruscamente, esperando que solo hubiese sido un sueño, pero no. Ella seguía ahí. Estaba por levantarme, cuando ella se acercó a mí. ¿No vas a limpiar? Preguntó casi juzgándome con la mirada. Mis pies se movieron antes que mi cabeza y entonces me encontraba por responderle con un sí. ¿Por qué no la cuestionaba? Tomé la pala y salí de la cafetería. Afuera estaba un poco oscuro y la nieve caía ligeramente, aún así debía despejar la entrada.
Mientras quitaba la nieve de los alrededores miré hacia adentro, hacia ella. Limpiaba las mesas con tranquilidad hasta que notó la katana y desapareció en la cocina, después volvió, pero el arma ya no estaba en su cintura. ¿Así que lo recordó, Susurré, despejando un poco más de nieve. Cuando ya no había mucha nieve volví a entrar, solo para darme cuenta de que el lugar ya estaba completamente limpio. Eres muy lento limpiando, me regañó antes de tomar asiento. ¿Podrías dejarme trabajar por comida? Me extrañé un poco, ¿no quería dinero? Pero si ya has limpiado, cuestioné. No respondió, como si aceptara solo un sí o un no. Estaba por responderle cuando se me vino a la cabeza la noche anterior, quería conocerla mejor, ¿no? Pues esta era la oportunidad perfecta. Suspiré, puede que si pasaba más tiempo con ella mi vida regresaría a la normalidad, nada de cambios repentinos al ver un melón, nada de miedo al recordarla. Está bien, pero ¿por qué comida en vez de dinero? No me interesa lo material. Respondió, directa. Asentí, era lo mejor para mí. No perdería dinero en un salario extra. Quisiera ofrecerte un delantal, pero solo tengo el mío. No importa, así estoy bien. Volví a sentir, luego miré al reloj. No faltaba mucho para que empezaran a llegar los clientes. Preparé las máquinas, coloqué los menús sobre las mesas y me acerqué a la chica. ¿Sabes preparar café? Ella negó la cabeza. Solo café instantáneo. Bueno, no era muy diferente, pero aún así requería más práctica, no podría enseñarle hoy. No importa, por ahora solo ayúdame con los clientes. Asintió con la cabeza y tomó asiento en una de las mesas. Parecía cansada, ¿acaso lo estaba? No pareces bien, ¿desayunaste algo? Dije sin pensarlo. ¿Por qué me preocupaba? No respondió, pero tampoco me miró, supuse que no quería admitirlo. Tengo bollos dulces congelados, te traeré unos con té. Me dirigí a la cocina y abrí el congelador, dentro había mochis de diferentes sabores, entre ellos de fresa, frijol rojo, matcha, mango y melón. Ese era el elegido, a mi Yavi le encantaba el melón. Agarré dos y luego puse a hervir un poco de agua, en lo que lo hacía los mochis llegarían a su punto perfecto. Saqué una taza y luego coloqué un sobre de té verde, esperé al agua y finalmente la vertí en la taza. Salí de la cocina con las cosas en las manos y lo primero que vi fue a un cliente esperando en la barra. Miré a las máquinas y ahí estaba la chica, tratando de hacer un café mientras usaba el menú como recetario. Me apresuré a apartarla por seguridad de ella y cuestiones de calidad. Oh, oye, cuidado. Dije, analizando la cafetera. Por suerte todo estaba bien colocado. Lo siento, estas máquinas pueden quemarte a ti y al cliente si no tienes cuidado. Le señalé, acercándole el té y los mochis. Ella se inclinó en señal de disculpa. Quería complacer al cliente, perdón por actuar sin supervisión. No seas tan sofisticada, los accidentes pasan, volví a acercar las cosas hasta que finalmente las tomó. Puedes comer en la cocina si gustas. Asintió y luego agradeció, aunque noté que sus orejas se habían movido ligeramente. Con eso son dos, me estoy volviendo loco, me dije, terminando el café. Se lo entregué al cliente y luego la campanita volvió a sonar. Era la señorita Atara. Saludé desde el mostrador y ella me regresó el saludo hasta llegar a la barra. ¿Cómo te encuentras hoy?, preguntó, tomando el menú. Trabajando con pocas horas de sueño. Respondí con una leve risa. Estamos en las mismas. Contestó también riendo. Deberías ser menos exigente contigo misma. Oye, no tienes el derecho de decirme eso. Además, mi jefe es muy problemático y me saca papelería legal de donde sea. Qué bueno que no tengo un jefe. Lo sé, te envidio, pero bueno, dame un espresso bien cargado. ¿Y eso? No sueles tomar café tan fuerte. Hoy será una jornada muy difícil. Ya veo, me compadezco de ti. Bromeé. Molí algunos gramos de granos y luego coloqué el café molido en su módulo de la cafetera, lo último que faltaba era esperar menos de un minuto.
Huele muy bien, murmuró Atara desde su asiento. Tomé la taza llena y lo llevé a su asiento para colocarlo en la barra. Disfrútalo. Sonreí. Dio un pequeño sorbo y pude ver su cuerpo erizándose un poco. Era el poder del espresso. Es muy bueno. Elogió. Con esto sí que voy a sobrevivir en mi trabajo. Más te vale que les recetes a tu mago a tus compañeros. Siempre lo hago, aseguró con una sonrisa mientras disfrutaba del espresso. Fue entonces cuando la mujer del callejón salió de la cocina y se acercó a mí. Gracias. Asentí con la cabeza y sin decir más se fue a atender a los clientes que llegaban. Bey, PSSST, ¿quién es ella? Atara llamó mi atención, yo se la di sin darme cuenta de su sonrisa. No me digas que. No es eso que piensas. Exclamé sin elevar la voz. Es más extraño de lo que crees. Ya veo, ya veo. ¿Entonces son amigos con derechos? Eso tampoco va al tema. No la conozco, no del todo. Me miró extrañada, como si no lo entendiera, pero siguió molestando. Cada quien tiene sus situaciones extrañas, supongo, se levantó y me acercó la taza vacía. Bueno, tengo que irme, gracias por la energía extra. Me pagó y luego se fue, no sin antes mirarme a mí y a la chica una última vez. Espero que ella no nos haya escuchado, no quiero meterme en situaciones cliché. El resto del día transcurrió tranquilo, el señor Furui visitando el lugar, los murmullos sobre la chica nueva y claro que las chicas hablaron de lo guapo que era el dependiente. Reí de mi propia broma, como si esas cosas pasaran. Y entre esa cotidianidad, exceptuando a la chica, la noche finalmente llegó. Todo estaba más calmado, las luces eran cálidas y el olor a café, envolvente. Dentro había pocos clientes, parecían ser los últimos por lo que me había sentado a ver el teléfono. La chica estaba sentada en una de las mesas leyendo un periódico de la ciudad, sin embargo, su ceño se fruncía con cada hoja que pasaba. Era extraño, pero tal vez las noticias no eran del todo buenas. Eso era lo más lógico. Regresé mi mirada al teléfono mientras que la cafetería iba quedando a solas con cada minuto que pasaba. Oye, la cafetería está vacía. Despegué la mirada del celular y la levanté, era ella. ¿Así? Bien, entonces voy a cerrar. Apagué el letrero y en la puerta coloqué el cartel de cerrado. Listo, iniciemos con la limpieza. Cuando lo dije, ella ya estaba en eso. No la recriminé, al contrario, me uní a ella en silencio. Yo barría, ella sacudía. Parecía un baile improvisado y era hipnotizante. Era por eso que muchas de mis dudas habían salido al aire como pequeños copos de nieve que caían al suelo. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería de mí? Pasé la escoba por debajo de una mesa, la mesa que ella estaba sacudiendo. Oye. Sí. Contestó sin despegar la mirada del trapo, yo hacía lo mismo, solo que con la escoba. Me quedé en silencio, pensando en si era buena idea preguntarle todo. Tal vez no lo era. ¿Sería incómodo, no? ¿Y si me tachaba de acosador? Pero solo es un hombre. ¿Puedes hablar, sabes? Tragué saliva. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Cómo te llamas? El trapo se detuvo, la escoba también. Luego silencio. Silencio casi absoluto. Tal vez debía disculparme. Osimi Miyabi. Mi respiración se detuvo por un segundo. Balbuceé con un nudo en la garganta. Ese es mi nombre, Osimi Miyabi. El nombre quedó flotando en el aire, abrazado por el suave olor al café y resaltado por la cálida luz amarillenta. Ese era su nombre. Osimi Miyabi. La cafetería quedó en silencio, ambos continuamos con nuestros deberes, pero después de aquella revelación, nada se sentía igual. Esta era Osimi Miyabi, el personaje que amaba y que justo ahora estaba a mi lado. Aunque no era nada parecido a mis sueños. Después de unos minutos terminamos de limpiar y nos preparamos para la salida. Tomé las llaves de la cafetería y ella tomó su katana.
Entonces nos quedamos quietos en la entrada, ninguno de nosotros daba el paso para salir hasta que la oscuridad y el silencio comenzó a envolvernos por completo. Ella fue la primera en salir y yo me quedé un segundo en la oscuridad. Esta noche iba a ser muy diferente al resto y en el fondo lo sabía. Afuera me recibió la nieve nocturna. ¿Hace mucho frío, no? Pregunté mientras cerraba la cafetería. La única respuesta fue el tintineo de las llaves y mi aliento rebotando en el cristal de la puerta. Después de otros segundos más de silencio volví a hablar. ¿Te debo la comida, cierto? Sí. Rasqué el suelo con el zapato mientras pensaba a dónde llevarla. ¿Vamos a la tienda de conveniencia? De acuerdo. Se giró y esperó a que me incorporara a su lado. Al hacerlo, ella comenzó a caminar y yo la seguí sin cuestionar. La nieve bajo nosotros crujía al movernos y las luces iluminaban mucho menos de lo conveniente. Estábamos ahí, caminando lado a lado, pero aún así separados. ¿Y qué es lo que vas a querer? Pregunté, tratando de romper el silencio. No lo sé. Respondió sin siquiera mirarme. Sacar un tema de conversación sería imposible. Avanzamos un poco más mientras que ella observaba la luna. Parecía buscar algo en ella, algo que yo desconocía y que para ella fuese como algo que no cuadraba. Y cada vez que la miraba, yo me perdía en un mar de emociones. Mi corazón palpitaba un poco más rápido y mis pasos se volvían tontos, sentía a mi cuerpo tambalear y a mi mente explotar. Estaba tan cerca de mi ídola como para rozarla, pero tan lejos para alcanzarla por completo. Y eso me mataba tanto como saber que, si nunca le hubiese preguntado su nombre, nada de esto me estaría pasando. Llegamos. Dijo Miyabi, regresándome a la realidad. Frente a nosotros estaba la tienda donde todo esto había empezado. Al entrar nos recibió la fría luz del techo y el timbre mecánico de la puerta. Era todo lo opuesto a la cafetería. Agarra lo que gustes. Dije, mirándola. Asintió y se dirigió al primer pasillo que vio. Yo la seguí en silencio, mirando todo lo que ella miraba. Pasamos por el pasillo de dulces y no agarró nada, tampoco en los refrigeradores ni en las canastas de verduras. Todo lo que creí que tomaría fue ignorado y en cambio agarró una simple sopa instantánea y una botella de agua natural. ¿Nada más eso? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tener suficiente con una sopa y un agua si tenía la oportunidad de llevar un poco de despensa? ¿Segura? Puedes tomar más si gustas. Insistí, inseguro con su elección. Esto es suficiente, no ocupo más. Respondió, dejándome claro que no iba a ceder. Yo tampoco lo haría hasta obtener una respuesta clara. Agarré una canasta y eché un poco de carne, verduras y huevo, luego se lo entregué. Lleva, aunque sea esto. Ella negó con la cabeza. No lo necesito. ¿Por qué? Pregunté finalmente. Evadió mi mirada, pero aún así se mantuvo firme. Porque no es necesario. Repitió. Y entonces recordé algo tan simple que había estado ignorando, no tenía fuerza en sus elecciones. Retiré la canasta y regresé todo a su lugar, luego me disculpé por mi insistencia. Bueno, pero al menos compremos una cena más digna. Propuse por última vez. Inesperadamente ella asintió. Entonces, ¿me quedé en silencio? ¿Qué le podía ofrecer? Si había elegido la sopa instantánea es porque quería fideos, ¿no? Soba, o mejor aún. ¿Vamos al puesto de ramen? Sugerí. ¿Ramen? Miró al suelo, como si hubiese recordado algo, luego me regresó la mirada. Sí, está bien. Bien, entonces salgamos de aquí. Y entonces nos encontrábamos caminando, acompañados solamente por el viento y la nieve. ¿Te gusta el ramen? Pregunté y la nieve dejó de crujir. Miyabi se había detenido por completo. Solía comerlo con mis compañeros. Respondió. Había un peso oculto en esas palabras. El peso de alguien que había perdido su cotidianidad y que ahora era obligada a continuar de nuevo en otro lugar. Después de unos segundos volvió a avanzar sin mirar atrás.
El aroma suave a miso y carne nos envolvía a ambos mientras esperábamos nuestra orden. Miyabi miraba atentamente cómo es que se preparaba el ramen, el momento en el que picaban cebollín y rebanaban las chuletas y cómo vertían el miso al plato. ¿Es hipnótico, verdad?, pregunté, mirándola. Ella asintió. Este puesto es de mis favoritos, me encanta su sabor y sus precios. Bromeé. No hubo respuesta, pero no me importó. ¿Cómo es el ramen del general Chap? Sus orejas se movieron rápido y su atención se puso sobre mí. ¿Cómo lo sabes? Sonreí. De la misma manera en la que te conozco a ti, miré a la caldera con miso y continué. Sería raro explicártelo ahora mismo. Me pregunto cómo se lo tomaría al saberlo. Bajó la mirada y el ambiente volvió a ser el mismo cuando le pregunté si le gustaba el ramen. Rápidamente me disculpé, pero ella dijo que no tenía importancia. Los fideos y la carne son muy suaves y el miso era lo mejor del plato. Respondió. Justo entonces nos entregaron los platos. Todo estaba en un orden casi perfecto, la carne y las algas sobresalían del plato y las rebanadas de huevo flotaban junto con los fideos y el vapor que se escapaba dejaba en la nariz un agradable olor. Espero que este también sea de tu agrado, dije, tomando unos palillos. Provecho. Me llevé unos fideos a la boca y después los sorbí, estaban tan deliciosos como los recordaba. Miyabi me miraba fijamente, como si esperara a que yo lo disfrutara primero. Está delicioso, pruébalo. Exclamé. Ella volteó a su plato y tomó los palillos, después los acercó a los fideos y agarró una pequeña porción y se los llevó a la boca, luego sorbió. No necesitaba respuesta, con tan solo ver el pequeño movimiento de sus orejas tenía suficiente. Ambos continuamos disfrutando de nuestro platillo en silencio mientras que el ambiente nos envolvía y nos acercaba un poco más. Todo era más sabroso, los fideos, la carne, las algas, el huevo, el caldo, esa sensación cálida en la cara. O tal vez nada era nuevo, sino que por primera vez me había permitido disfrutarlo por completo. Y sin darme cuenta había dejado de comer solo por verla a ella. La luz en su cara y el brillo de sus ojos, su largo cabello que caía hasta el asiento y sus grandes orejas puntiagudas que se movían con emoción. Era un deleite diferente al de la comida, uno que nunca había probado y que el corazón disfrutaba. Era la tranquilidad de ver la sonrisa en otra persona. Parece que le gusta, me dije, complacido. Había sido un éxito. Sin embargo, entre toda esa luz aún flotaba un pequeño atisbo de oscuridad. Algo que ella me ocultaba pero que era muy obvio. Miyabi no tenía hogar. ¿Estás bien? Me estás mirando mucho, dijo Miyabi desde su lugar. Perdón, me distraje por un momento, dije, y mientras evitaba su mirada me encontré con su plato vacío. ¿Ya has acabado?, pregunté, sorprendido. Ella asintió. ¿Quieres más? Pareció pensarlo por un segundo, después respondió con un no. No es necesario mentir, si tú disfrutas yo me sentiré mejor. Pedí otro tazón más. Además te lo debo, hiciste un buen trabajo hoy. Gracias. No hay de qué. Respondí con una sonrisa y continué con mi tazón. Pero ahora había una nueva cuestión flotando por mi cabeza. ¿Cómo le conseguiría un hogar? Sería incómodo invitarla a mi departamento, pero tampoco podía gastar en 2 rentas a la vez. Antes de que pudiera llegar a una conclusión válida, me entregaron el otro tazón y se lo di a Miyabi con una sonrisa, pedí 2 tés verdes y seguí deleitando mi corazón con el rostro de la mujer sentada a mi lado. Sinceramente esta noche no fue normal, fue una noche muy diferente al resto. Y estaba feliz por eso. Feliz por saber que, gracias a tan solo preguntar su nombre, pude vivir todo esto fuera de mis sueños. Me desperté en mi cama destendida, la luz y el frío se colaban por la ventana cerrada mientras yo temblaba. Parecía que el resto de la semana sería muy helada. Me levanté y me estiré, después puse agua a calentar y en lo que hervía me bañé. Luego de cambiarme preparé un té y encendí la pequeña tele de la sala de estar. Tenía razón, el resto de la semana estaría nevando con fuerza. ¡Qué agotador!, murmuré, sorbiendo un poco de la taza.
Al terminar la bebida coloqué la taza en el fregadero y me acerqué a la puerta para tomar mi suéter y el paraguas, y cuando estaba por abrir recordé que había dejado las llaves en mi habitación. Ayer había llegado tan feliz que olvidé colgarlas en su lugar. Regresé a mi cuarto y tomé las llaves del escritorio, luego volví a la puerta y abrí. El frío me impactó de lleno. Ojalá tuviera la oportunidad de no abrir. Pensé, cerrando la puerta mientras trataba de ignorar mi cama. Estaba por llegar a la cafetería cuando la vi a ella esperando en la entrada. ¿Qué hacía ahí tan temprano? ¿Era cierto, verdad? Miyabi no tenía hogar. Me acerqué al establecimiento hasta llegar a su lado, después saqué las llaves y saludé. Retiré las llaves, abrí la puerta y pasamos, ella fue directo a la cocina a dejar su katana y yo a tomar la escoba. Al regresar, ella ya tenía el trapo en sus manos, lista para comenzar a sacudir las mesas mientras yo limpiaba el suelo. ¿Sabías que la semana será muy fría? Pregunté, deteniéndome por un momento. ¿Lo será? Sí, la nieve tampoco dejará de caer, aunque eso es costumbre. Ya veo. Continué con la limpieza, pero aún quería seguir con la conversación. A veces pienso que sería mejor dormir aquí que en un departamento. No hubo respuesta, así que aproveché para seguir charlando. Aquí es mucho más agradable y tiene mejor olor, además de que la cafetería tiene calefacción. ¿Calefacción? ¿Y por qué no la has encendido? Preguntó con un poco de curiosidad. Por el recibo de luz, solo lo enciendo cuando es muy necesario. ¿Estuvo bien que me llevaras por ramen? La pregunta flotó en el aire por unos momentos, después cayó sobre mí con fuerza. Claro que lo estuvo. Pero parece que batallas con las cuentas. Me recuerda mucho a cierto personaje. Sí, pero aún así te debo un salario, en este caso, comida, señalé. Así que no hay problema. Está bien. Después de eso continuamos con la limpieza en silencio, ella parecía pensar en algo, aunque su rostro era demasiado frío como para intuir lo que pasaba por su cabeza. Al terminar de barrer me dirigí a la barra a limpiar las tazas y a preparar las máquinas. Y justo cuando estaba por tomar una taza, Miyabi me habló mientras me miraba. ¿Por qué tienes una cocina? Me sorprendí por su repentino interés, pues en los pocos días que llevaba con ella nunca había parecido interesada en entablar una conversación. Estaba por responder, pero luego volvió a hablar. Era porque antes practicabas la repostería, ¿verdad? Hubo un minuto de silencio antes de que pudiera responderle. Sí, lo hacía, pero no era muy productivo hacerlas. Mientes. ¿Qué? Estás mintiendo. Repitió. ¿Qué te hace pensarlo? Fruncí el ceño. Cuando se lo dijiste al señor Furui parecías triste, por eso creo que estás mintiendo. Me quedé en silencio. Pero entiendo que no quieras hablar de eso. Ella regresó a lo suyo y yo a lo mío, mientras que el silencio hacía su trabajo. Encenderé el letrero, prepárate para atender a los clientes. Moví el interruptor y luego me levanté a poner el cartel de abierto en la puerta. Listo. Regresé al mostrador y mientras esperaba a los clientes, me tomé el tiempo de observar a Miyabi. Aún llevaba el mismo atuendo que cuando la conocí y a pesar de que estaba un poco más sucia, no había rastros de mal olor en ella. Tin tin. Ahí estaba, el sonido de la campana que siempre interrumpía mis pensamientos. Miyabi se levantó de su lugar y se acercó a la chica que había entrado. No puede ser. Exclamó la clienta. ¿Y eres una cosplayer de Osimi Miyabi? ¿O no? Mi amiga tenía razón en recomendarme este lugar. ¿Podemos tomarnos una foto? ¿Cómo podría explicarle esto a ella? Miyabi la observó en silencio, parecía procesar lo que había ocurrido. Claro. Respondió, dejándome helado. Aceptó. La clienta sacó su teléfono y se posicionó al lado de ella, luego levantó el teléfono y tomó la foto. Gracias. Ahora podré presumirle a mi amigo que conocí a Miyabi. Dijo, sonriendo. La clienta se acercó a mí y me pidió algo del menú, yo asentí mientras miraba fijamente a Miyabi,
preguntándome cómo se lo estaría tomando. Probablemente no sería la última vez que esto pasaría y debía advertirle. Al tomarle su orden, la clienta se acercó nuevamente a ella y le preguntó acerca de sus orejas y cómo le hacía para que parecieran tan orgánicas. Lo mismo me pregunté yo la primera vez. Ella me miró, yo me acerqué. Es parte de uno de sus proyectos, es muy buena con la tecnología. ¿De verdad? ¿Ella podría hacerme unas a mí? Estaba por responder, pero Miyabi tomó las riendas nuevamente. Me gustaría, pero lamentablemente no tengo mucho tiempo para hacer otras. Ya veo, pero no importa, gracias por la foto. No importa, tomó entrenamientos como Voidhunter para ocasiones como estas. Algo me decía que no era exageración. Incluso suenas como ella. Exclamó la clienta. Yo regresé a la barra para continuar con la preparación del encargo mientras que Miyabi se hacía cargo de los nuevos clientes que llegaban. Me preguntó cuánto durará esta mentira y cuánto se tardarán en darse cuenta de que ella es la verdadera Miyabi. Me dije mientras entregaba el frappuccino a la clienta de antes y me preparaba para hacer el siguiente café en la lista. ¿Otro día productivo? Habló una voz detrás de la barra. Giré con un espresso en la mano y luego vi al señor Furui. Hola Furui. Sí, estamos en racha. Ya lo creo, tal vez es por el excelente servicio de tu amiga y por el sabor de tus bebidas. Es por el ambiente del lugar. Respondió Miyabi, acercándose. ¿El ambiente? Repitió Furui. Ahora que lo dices, se respira muy bien aquí. Sí, eso es lo que hace especial a la cafetería. Dijo, ¿ya sabe qué pedir? Claro. Esta vez solo quiero un poco de té, me han sugerido que bajará los niveles de cafeína de mi cuerpo. ¿Qué? ¿Tiene algún problema, Furui? Pregunté, preocupado. Simplemente es el desgaste de la vejez, mi cuerpo ya no lo puede soportar como antes. Respondió con una sonrisa. Ya veo, qué bueno que no es ningún problema. Claro que lo es. Ya no podré disfrutar de tus cafés a diario. Bromeó. Tendrás que acostumbrarte al té de la casa. Bromeé de vuelta y el río. Fui a preparar el té y cuando volteé me encontré solo con el señor Furui, Miyabi se había marchado a por los clientes que estaban llegando. Entregué el té y me agradeció. Espero que la prosperidad de este lugar dure por todos los tiempos de este planeta. Dijo antes de gozar su bebida. Estaba muy agradecido con el señor Furui. Tal vez ahora todo era diferente, pero este sentimiento cotidiano no había desaparecido del todo, en cambio, ahora sentía que con Miyabi aquí, todo era mejor. Y como era costumbre, el resto del día transcurrió en paz. Algunas personas también reconocieron a Miyabi, algunos se tomaron fotos, otros elogiaron su disfraz. Y otros clientes solo gozaron del ambiente que ella había mencionado. Pero ahora nos encontrábamos nosotros dos a solas. Afuera nevaba con fuerza y el frío se colaba por las paredes, incluso estaba temblando. Parece que afuera hay una pequeña tormenta. Ya lo creo. Respondió Miyabi, mirando el ventanal sin expresión alguna. Oye. Sí. Me he estado preguntando esto desde ayer, ¿dónde pasas las noches? Silencio. Cerca de aquí. Respondió. ¿Qué significaba eso? ¿Cerca en un establecimiento o cerca en la calle? Dime que no has estado durmiendo en la calle. Ella me miró fijamente antes de responder. Lo hice. Con este clima. Estamos en invierno. Estallé, preocupado. Sé cómo sobrevivir en las calles. Respondió sin mirarme. Miyabi, esto es Japón, no puedes fiarte de las calles. Salí del mostrador y me acerqué a ella sin invadir sus límites. Por favor, pasa la noche aquí. No es necesario, puedo soportar el frío. No lo dudo, pero todos tienen un límite. Y yo puedo superar esos límites. Por favor. Miyabi se movió, incómoda. No lo sé. Al menos por esta semana. Ella se quedó muda por unos minutos, luego se giró hacia mí. Bien,
pero solo por esta semana. Suspiré aliviado. Ella ya no pasaría peligro. Creo que tengo alguna bolsa de dormir. ¿Lo tienes? Preguntó. Había veces donde no quería irme a mi departamento. Respondí mientras me alejaba para buscar. Abrí un cajón en la parte trasera de la barra, ahí había varias cosas como linternas, pilas y al fondo la bolsa para dormir. Genial. Murmuré, sacándola. La saqué y la extendí ahí mismo, luego le hablé. Este es el mejor lugar para dormir, no te pueden ver desde afuera y tampoco es tan frío como en la cocina. De acuerdo. En la cocina hay sopas instantáneas, puedes agarrarlas si gustas. Sí. ¿Bien necesitas algo más? Así estoy bien. Ok. Antes de que me pudiera ir, hicimos la limpieza nocturna y apagué el letrero, ahora sí me podía marchar, pero me faltaba algo. Me acerqué a la puerta y tomé un pequeño control, luego me di la vuelta y oprimí un botón. Beep. La calefacción. Pude ver cómo su oreja se movió levemente al escuchar el sonido del clima, o tal vez ni siquiera fue por eso. Tal vez nunca lo sabría. Buenas noches, Miyabi, descansa. Salí en silencio de la cafetería, mi corazón latía con fuerza, pero también había una leve sonrisa pintada en mi cara. No podía esperar para mañana. Fin de capítulo.